Buenas tardes, somos el grupo de Paula López, Santiago Barroso y Marco Pascuarelli, el que les está hablando, y el tema que nos tocó dar es código de bloques. En esta exposición abordaremos los siguientes temas: redundancia estructurada, códigos de paridad simple rectangulares, tasa del código, estrategias para el control de errores, ARQ en canales full duplex y half duplex, para qué sirven los códigos de protección de errores, códigos de bloque y definiciones básicas, códigos de bloque lineales y código de Hamming. La redundancia estructurada. Cuando queremos transmitir información, la misma se puede ver afectada por el ruido del canal. Por eso agregamos bits redundantes que le permitirán al receptor verificar que la información recibida no contiene errores. Se dice que la redundancia se introduce de forma estructurada porque los bits adicionales se determinan utilizando procedimientos bien definidos y conocidos tanto por el receptor como por el transmisor. El ejemplo más sencillo de introducción de redundancia estructurada son los códigos de paridad simple. En la figura se muestra cómo se determina la paridad simple para diferentes palabras código. En nuestro ejemplo, las palabras código tienen originalmente una longitud de 6 bits, por lo que después de añadir la redundancia tendremos palabras con una longitud de 7 bits. Para añadir el bit de paridad se utiliza un criterio de que el número total de unos de cualquier palabra sea par. Así, si una palabra ya tiene originalmente un número par de unos, como tenemos en este caso, el bit de paridad tomará el valor 0. En cambio, si la palabra tiene un número impar de unos, el bit de paridad, en caso que tenga un número impar de unos, tomará el valor 1. De este modo, después de introducir el bit de redundancia, podemos garantizar que todas las palabras código tienen un número par de unos. El código descrito se denomina de paridad par. También podría definirse un código de paridad impar, en el que el número de unos de las palabras codificadas siempre es impar. La redundancia se ha introducido siguiendo un procedimiento sistemático, que confiere una propiedad única a todas las palabras del código. Esta propiedad es la que aprovecha el receptor para verificar que no se ha producido ningún error de transmisión. En efecto, si la palabra recibida tiene un número par de unos, el receptor la dará por buena, mientras que si el número de unos es impar, el receptor podrá asegurar que se ha producido algún error, al menos uno, durante la transmisión. Este procedimiento resulta eficiente siempre que el número de errores que se produzca sea un número impar. En efecto, si se producen dos errores, la palabra código volverá a tener un número par de unos, por lo que no podrá detectarse como palabra incorrecta. Lo mismo ocurre cuando se produce cualquier número par de errores. Todos estos casos se corresponden con situaciones de errores que no pueden ser detectadas por este código. Los códigos rectangulares son una variante directa de los códigos de paridad. Esta variante permite visualizar de forma muy sencilla una estrategia para la corrección de errores. Para aplicar un código rectangular, los bits del mensaje original deben organizarse en una matriz, como vemos aquí. En la figura se muestra un mensaje original de 20 bits, organizado en una matriz de 5 columnas y 4 filas. Los bits de redundancia se calculan como un código de paridad simple, aplicándolo primero a las filas y después a las columnas. En la figura se muestran todos los bits resultantes en las que la última columna y última fila se corresponden a los bits de paridad. Los bits pueden transmitirse en el orden que se desee, siempre que el transmisor y el receptor se pongan de acuerdo. Así, podremos transmitir todas las filas, una detrás de otra. El receptor irá situando los bits recibidos en una matriz de 6 columnas por 5 filas, por lo que los bits de información y de redundancia estarán dispuestos en el mismo orden que en el transmisor. El código propuesto solo puede garantizar la corrección de un error en un bit. Es fácil pensar situaciones en las que se produce más de un error y en las que sería posible determinar las posiciones en las que se han producido, siempre que la columna y la fila de los dos errores sean distintas.
No obstante, si se produce en una misma fila o columna, no será posible detectarlo. En estos casos se dice que los errores superan las capacidades de corrección de nuestro código. Por ejemplo, aquí vemos que no se cumple la paridad en fila y columna, por lo que podemos decir que este bit se ha transmitido de manera errónea. Los códigos de paridad y los códigos ortogonales son muy simples, pero nos permiten ilustrar algunas de las definiciones sobre los códigos de protección de error que tienen validez general. Tomando como referencia la figura, podemos ver que en general, a partir de un paquete de k bits de información, o sea, el mensaje original, se añaden r bits de redundancia. Los bits de redundancia también reciben a menudo el nombre de bits de paridad. El número total de bits de cada palabra del código es la suma de los bits de redundancia más los bits del mensaje original n. O sea, n es igual a k más r. Un código con estas características se identifica como código k sub n, entre paréntesis. La tasa de redundancia de un código se define como el cociente entre los bits de redundancia y los bits totales, y proporciona una idea del porcentaje de bits de redundancia que contiene el código. Análogamente, la tasa de un código se refiere como el cociente entre el número de bits del mensaje y el número de bits totales de la palabra código, k sub n. K sobre n en este caso. La tasa del código nos da una idea de la relación entre la información útil y la información total que contienen los mensajes. Así, por ejemplo, un código con una tasa de 2/5 nos indica que contiene 2 bits de información útil por cada 5 bits que estamos recibiendo. La tasa del código nos da una idea del coste que tiene proteger la información de los posibles errores en el canal. En efecto, al añadir los bits de redundancia debemos transmitir más bits que los estrictamente necesarios. Esto significa que si deseamos realizar la transmisión en tiempo real, debemos transmitir un total de n igual a k más r bits, en el mismo tiempo en el que antes transmitíamos solamente k bits, lo que supone que necesitamos un mayor ancho de banda. Para cerrar, recordemos que la tasa de un código es la relación entre el número de bits de información y el número de bits totales que contiene. Bueno, yo voy a dar estrategias de corrección de errores. Voy a empezar con la detección y la corrección. ¿Qué es detectar? Arranquemos por ahí. Detectar es, dada una palabra que me llegó, siendo yo el receptor, es analizarla y ver si cumple con el protocolo, regla o estándar que yo haya determinado para la comunicación. Por otra parte, corregir es, además de detectar el error, es saber en qué posición está el error y, para la redundancia, corregirlo para poder interpretar bien la información. Bueno, vamos a ver los códigos de detección y corrección. Empecemos por RQ, que es un código, una estrategia plenamente de detección. ¿En qué se basa? RQ, traducido, ahí está escrito en inglés, no lo pienso decir porque no me va a salir, pero en castellano significa solicitud automática de respuesta. ¿En qué se basa esto? Imaginémonos que nos llega un mensaje. Hay un error, detectamos que hay un error con algún método, supongamos Hamming, por tirar un ejemplo. Me llega la palabra, detecto el error y en vez de ponerme yo a corregir o a buscar una forma de corregirlo, le digo al servidor, che, mandame esto de vuelta porque no me llegó bien. ¿Qué estoy diciendo acá? Como hay una ida y una vuelta de datos en un determinado tiempo, no puedo hablar o puedo descartar completamente la opción de transmisión en tiempo real. ¿Por qué? Porque me tiene que llegar la información y yo le tengo que decir al transmisor, che, me llegó bien la información, seguime mandando. O en su defecto le digo, che, no me llegó bien la información, reenvíamela. Entonces, al haber un ir y venir de datos, yo no puedo transmitir en tiempo real. Imagínense que la TV pública se transmita así, sería un lío enorme. Bueno, un ejemplo clarísimo de esto es el protocolo TCP/IP de Internet. Cuando yo recargo una página, esto sucede a alta velocidad, no me doy cuenta, pero si tarda un poquito más en la ruedita en cargarse es porque la página no se cargó bien. El buscador dijo, che, esto no se cargó bien, agarró el servidor de vuelta, le pidió la información de nuevo y la recargó. Bueno, las ventajas que tiene esto es que los códigos son mucho más simples porque no necesitan
no necesitan corregirlo, entonces necesitas menos códigos de redundancia. Al tener menos bits de redundancia, usás un menos ancho de banda porque mandás menos bits, lógicamente. Pero todo esto tiene sus desventajas. Lo que dije recién no se pueden usar en transmisiones de tiempo real, por ejemplo de audio y video, en la radio o en sistemas de difusión en general, ¿no? Porque no pueden haber retardos, es decir, no le puedo decir al transmisor, pará, no me mandes esto, mandame esto, repetilo, porque me llegó mal y después seguir mandando. No se puede porque sería un lío con los tiempos enormes. Bueno, en muchas aplicaciones el canal de retorno no está disponible. Por ejemplo, en la TV pública. Yo desde la televisión, desde mi televisor yo no le puedo decir, che, al transmisor, mandame esto de vuelta porque me llegó mal. No tengo, solamente recibo y codifico y veo. Bueno, y la otra desventaja enorme es que necesito un canal de retorno, obvio. Bueno, el FEC, por otro lado, esto es, creo que lo más usado para transmisión en tiempo real, significa corrección de transmisión por adelantado, corrección de error por adelantado. ¿Por qué? Imaginémonos que estamos transmitiendo viendo la TV pública, eso está siendo grabado en tiempo real, se manda y nosotros directamente agarramos y lo decodificamos y lo vemos. Si existe un error, no implica no implica una retransmisión de datos, sino que implica una corrección en el receptor, y si no, bueno, ese paquete, chao, se descarta y se sigue con lo que sigue. Por ahí un frame viendo a 60 FPS no lo vemos, pero bueno, eso se descartó y ya está. O tal vez vemos un bit mal, o un bit con color corrido, o que la imagen queda congelada un segundo, bueno, no importa. Lo que pasa es que la información no se retransmite, sino que simplemente se sigue. Una de las ventajas de esto es que al no tener un ida y vuelta de datos que me saturen el canal, directamente agarro la información y la transmito para muchos receptores. El ejemplo más claro es la radio, que es un medio de difusión, Netflix, la televisión, etc. Como no estoy teniendo un ida y vuelta de datos, no requiero transmisores en los receptores. Es decir, no son transceptores como en el caso de los ARQ, sino que simplemente hay transmisores y receptores, y punto. Y al no tener un ida y vuelta de la información, no tengo que andar esperando ni recibiendo ni nada, simplemente mando, y esto implica obviamente un menor tiempo de transmisión. Y bueno, lógicamente no necesito canal de retorno porque no hay transmisores en ambos lados. Bueno, la desventaja de esto, creo que está implícita, es que en el receptor necesito un sistema de corrección que implica complejidad al sistema, y eso se traduce lamentablemente a equipos más costosos. Bueno, para entender el ARQ, que creo que es más interesante, esperen que no veo el mouse, ahí está. Para entender el ARQ vamos a poner este ejemplo en un canal full duplex. Para recordarlo, el canal full duplex implica transmisión y recepción por el mismo canal a la vez. Si vemos la imagen acá, quiero apurarme porque ya se me termina el tiempo. Si vemos esto, voy mandando cada uno de estos paquetes de datos, el 1, 2, el 3 y el 4. Me llegan al receptor, el receptor le manda un ACK, el ACK es el acknowledge, que es la confirmación, que puede ser un 1 o un 0, por el ejemplo más claro, más sencillo, perdón. El receptor le manda el ACK, y entonces el transmisor dice, bueno, me llegó el ACK, mando otro dato, y así sucesivamente. Si vemos acá, hay conmutación de modos tanto en el receptor como en el transmisor. ¿Por qué? Porque en un principio el transmisor se comporta como transmisor, el receptor como receptor, pero después el receptor conmuta, transmite información y el receptor recibe información. Entonces el transmisor y el receptor son transceptores, vamos a decirlo así, para que ambos puedan enviar y recibir información. Acá hay un ejemplo donde tengo un error, o sea, el receptor detectó que hubo un error en el bit 4, en la palabra 4, mandó un acknowledge y el transmisor reenvía la información. A todo esto hay que sumarle que además de haber errores en las palabras, puede haber errores en los ACK. Entonces, puede que el transmisor envíe, el receptor devuelva, pero ese ACK nunca llegue. Entonces, bueno, se tienen que tener en cuenta otras cuestiones del protocolo, del timeout y demás para saber cuánto esperar y cuándo esperar. Bueno, acá hay otro ejemplo de ARQ, pero en un canal half duplex. Half duplex es, a diferencia de full duplex, se puede enviar y recibir por el mismo canal, pero en tiempos distintos. Es decir, primero el transmisor envía, el receptor recibe, luego el receptor conmuta, se comporta como como transmisor, el receptor como receptor, dije todo mal. El transmisor
manda, el receptor recibe, ahora el receptor conmuta, manda y el transmisor conmuta y recibe. Pero cada una de estas cosas implica un tiempo muerto ahí, que no estoy haciendo nada, simplemente esperando o detectando o lo que sea, y queda en evidencia que esto no puede ser utilizado en sistemas de tiempo real porque estoy perdiendo mucho tiempo entre estas cosas, aunque sean tiempos pequeños, no tendría sentido hacer esto, unir y venir de datos en tiempo real. Bueno, acá también está el ejemplo de que el receptor detecta un error, manda el acknowledge y le llega al transmisor, el transmisor envía de vuelta el paquete y bueno, y sigue la transmisión. Bueno, para finalizar, ¿para qué sirven los códigos de protección? La forma más fácil de verlo es con la gráfica que está en pantalla, bueno, en la cual tenemos graficadas las probabilidades de los errores en función de la relación EB sobre N sub 0, que es la relación entre la energía de cada bit y la densidad espectral del ruido, en decibel. Bueno, queda en evidencia que a medida que se va aumentando la energía de los bits, la probabilidad del error decrece en ambos casos, tanto codificado como sin codificar. Lógicamente porque al tener más energía en cada bit, el mensaje se ve menos afectado por el ruido. Si vemos, a partir de que está el cruce entre ambos modos, entre ambas formas de transmisión, es más rentable el código con protección, porque tenemos probabilidad de error menor que con el mensaje sin codificar para una energía mucho menor. Es decir, conviene transmitir eso que usa menos energía que uno sin codificar. Pero, lógicamente, si vemos para la parte izquierda, hay una zona en la que no está bueno mandar el mensaje codificado porque tenemos mayor probabilidad de error que sin codificar. Bueno, bienvenidos a esta sección del video. Mi nombre es Paula López y hoy voy a estar hablando de los códigos de bloque. Los mismos son técnicas que se utilizan para asignar una palabra de n bits a cada una de las 2 a la k posibles combinaciones para mensajes compuestos por k bits. Esto se hace con el propósito de poder robustecer la información que nosotros vamos a transmitir y en el caso de que se produzca un error, seamos capaces de detectarlo y o corregirlo en función de la cantidad n de bits que nosotros le agreguemos a nuestra palabra a transmitir. Para poder entender un poco mejor el funcionamiento de los códigos de bloque, vamos a estar viendo 3 definiciones básicas, que son la distancia de Hamming, el peso de una palabra de código y los códigos de bloque lineales. La distancia de Hamming es el número de componentes en las que 2 palabras son distintas. Esto nos indica cuál es el número mínimo de bits que debemos cambiar en una palabra de código para que se convierta en otra. Esto a su vez nos condiciona en cuántos bits somos capaces de detectar y eventualmente corregir sin que el error pase desapercibido. Lo vamos a ver con la imagen que tenemos a nuestra derecha. En esta figura hay un ejemplo gráfico bastante simplificado de un código que tiene una distancia mínima de Hamming igual a 4. Las palabras de código están representadas por los círculos y las palabras binarias, que no son parte del código, están representadas por puntos. Las rectas que unen a estos puntos tienen una distancia de Hamming unitaria. Observemos, o podemos ver, de hecho, que para ir de una palabra de código a la otra debemos realizar al menos 4 transiciones. Es por esto que el código tiene distancia de Hamming igual a 4. En esta representación podemos observar que, por ejemplo, si nosotros nos encontramos en la palabra C1 y se produce un error, el código lo que va a hacer es decir, bueno, la palabra correcta de código más cercana es C1, por lo tanto yo digo que la palabra que estoy realmente intentando transmitir es C1. Pero ahora supongamos el caso en el que se producen 2 errores, por lo tanto yo termino en la posición binaria E2. Lo que tiene esta posición de particular es que está a la misma distancia de la palabra C4 que de la palabra de código C1, y ambas son palabras correctas. En este caso, el código no es capaz de diferenciar de cuál de las 2 palabras yo estoy tratando de transmitir, por lo tanto, lo que hace es solamente avisar que estoy teniendo un error. Ahora, en el caso de que se produzcan 3 errores, si yo estoy tratando de transmitir la palabra C1, voy a caer en la posición binaria E3. Y acá va a volver a suceder lo que mencionamos en un principio. El código va a decir, bueno, la palabra correcta de código que yo tengo más cercana es C4. Pero en ese caso, a diferencia del primero, va a estar cometiendo un error. Porque yo quería transmitir la palabra C1, pero al producirse tantos errores tales que terminé en una zona segura de C4, digamos, mi código va a asumir que yo estoy tratando de transmitir esa palabra. Esto es lo que se representa con las líneas punteadas alrededor de cada una de las palabras de código,
que lo que nos quiere decir es que una vez yo sobrepaso esta línea punteada, el código lo que va a hacer es suponer que la palabra que yo estoy tratando de enviar es la que está encerrada en el círculo. Ahora, el peso de una palabra de código. A esto se lo conoce como el número de elementos en una palabra de código que son distintos de 0. Por ejemplo, para el caso del código que nosotros tenemos a nuestra derecha, podemos ver que si calculamos el peso de la palabra C3, el mismo nos da 3 porque contiene 3 elementos no nulos. Si obviamente calculamos el peso del primer elemento de nuestro código, que está todo compuesto por ceros, nos va a dar 0. El caso especial de los códigos de bloque lineales se dice que son lineales cuando al sumar dos palabras de un código, cualesquiera sean, el resultado del mismo da una palabra que también está contenida en ese código. Si por ejemplo nosotros tomamos la palabra C3 y C4 del código mostrado anteriormente, al realizar la suma elemento a elemento de cada uno de estos vectores, nos vuelve a dar un vector que está contenido dentro de este código. Una característica específica de todos los códigos de bloque lineales es que contienen a la palabra 0. Ahora, los códigos de Hamming son un tipo especial de código de bloques lineales que tienen una distancia mínima de 3, por lo que pueden utilizarse para corregir un error o detectarlo. Se pueden detectar 2 en el caso de que se realice Hamming extendido. Es un tipo de código que se utiliza en un gran número de aplicaciones porque requiere de un coste computacional bastante bajo. Hoy en día el más difundido es el código de Hamming 7.4. El 7.4 se refiere a que por cada 7 bits correspondientes a datos, nosotros ingresamos 4 bits de paridad. Si nos referimos a lo que yo mencioné en un principio, esto quiere decir que es un código de bloque que tiene k igual a 7 y n igual a 4. Ahora, vamos a ver un ejemplo. Consideremos que nosotros tenemos la siguiente palabra de 7 bits y deseamos codificarla bajo el código de Hamming de 7.4. Este tiene un par de reglas para seguir. La primera es que en aquellas posiciones que son potencias de 2 van a estar los bits de paridad. En las posiciones restantes van a ir los datos. Estos bits de paridad, en este caso, chequean por paridad par, pero puede elegirse par e impar a decisión del usuario. El bit de paridad número 1 lo que hace es chequea su posición, saltea una, chequea una, saltea una y así hasta completar todos los datos. El bit de paridad 2, como está en la posición 2, chequea 2, empezando por el mismo, deja 2, chequea 2. El bit de paridad número 3, no hay que confundirse porque está en la posición número 4, comienza por el mismo, chequea 4, deja 4. Y el bit de paridad número 4 está en la posición 8, por lo que chequea 8 y deja 8, así sucesivamente hasta completar todos los datos. En este caso podemos ver que el bit de paridad 1, si no lo estamos teniendo en cuenta, y vemos todos los otros datos que tenemos de la palabra, hay una paridad impar, pues hay un número de 1 igual a 3. Entonces el bit de paridad 1 se pone en 1. Si realizamos esto para todos los datos, terminamos con esta palabra codificada acá abajo. Consideremos ahora que el bit de la derecha por error cambia de 1 a 0. Entonces tenemos una nueva palabra de datos. Lo que sucede con el código de Hamming es que comienza con cada bit de paridad a chequear el bit que le corresponde a cada uno de ellos. Por ejemplo, si analizamos el caso del bit de paridad número 1 y contabilizamos la cantidad de unos que le corresponden a los bits que chequea el mismo, nos da una cantidad impar. Por lo tanto, sabemos que sucedió un error, porque los mismos deberían ser par de acuerdo a la codificación anterior. Lo mismo sucede para el bit de paridad número 2 y para el bit de paridad número 4. La siguiente cuenta, sumando la posición de cada uno de los bits de paridad que están en 1, nos dice que la sumatoria nos da 11. Fijamos, el dato que nosotros sabíamos que se había producido un error era el dato número 7 que está en la posición número 11. Por lo tanto, al saber la posición de donde se produjo el error, nosotros somos capaces de corregirlo. Y es por esto que el código de Hamming 7.4 se suele implementar mucho porque es bastante fácil de implementar y de utilizar y resuelve los errores de una manera bastante sencilla y correcta.